Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cómo presentas tus ofrendas delante de Dios? Lo que importa no es solamente lo que ofreces, sino cómo lo ofreces. Y ese es exactamente el mensaje que Dios quiso enseñar a los israelitas en el capítulo que estudiaremos hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Oseas, capítulo 12. Vamos a ver palabras muy fuertes del profeta hacia el pueblo. Leamos por favor el verso 1. Profecía de Oseas, capítulo 12, versículo 1. Efraín se presenta ante mí con engaño y falsedad. Esto es importante porque Dios no está enfocándose en lo que ellos están dando, sino en cómo lo están dando. Y aquí usa la palabra kahash, que significa mentira. Otra manera de entender esto es como una negación, negando el poder de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque solo cuando vivimos, caminamos y servimos a Dios en su poder, podremos presentarnos delante de Él de una manera que le agrade. Si venimos ante Él y le ofrecemos algo en nuestras propias fuerzas, con nuestra sabiduría, conforme a nuestra manera de pensar, para Dios eso será falsedad. No tendrá las características que busca ni las cualidades espirituales que solo la verdad puede producir. Una de las cosas más importantes para Dios es la verdad. Como hemos comentado antes, no podemos adorar a Dios solo en espíritu, sino que tiene que ser en espíritu y en verdad. La verdad nos da el poder y nos da la unción para que los propósitos de Dios se puedan cumplir. Por eso dice en este primer verso, se presentan ante mí con falsedad, hablando aquí de Efraín, y con engaño la casa de Israel. Esta segunda palabra, en la segunda mitad de la frase, es mirmar. Mirmar significa engaño, y fíjate en este detalle. Esto deja muy en claro que los hijos de Israel están fallándole a Dios, pero no por ignorancia. No es que, ellos no sabían o no lograron hacerlo mejor. Eso no es lo que dice. La elección aquí de esta palabra mirmar en hebreo habla del hecho de que están haciendo esto con la intención de engañar. Es un acto consciente. Están comprometidos con sus acciones, comprometidos con sus caminos y no con el camino de Dios. Y por eso, Él no está complacido. En la primera parte del verso 1 se habla de Efraín e Israel, dos términos para ese mismo reino del norte. Y como hemos comentado, la gran mayoría de este libro de Oseas trata sobre esas 10 tribus del norte, aunque de vez en cuando habla también del reino del sur, conocido como Yehudá, Judá o Judea. Y aquí en la segunda parte del verso 1, eso es exactamente lo que vemos. Dice, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ahora, ¿significa eso que Judá es perfecto? ¿Que nunca peca? ¿Que es un gran ejemplo de lo que Dios quiere que sea su pueblo? No, eso no es lo que dice. Lo que dice es lo siguiente, que Judá no se ha apartado del Dios de Israel. En Judá, y específicamente en Jerusalén, el templo sigue siendo un lugar donde el Señor es adorado. Cuando dice es fiel con los santos, significa que todavía en Jerusalén hay santos. ¿Y quiénes son los santos? Son aquellos que desean adorar a Dios y servirle, y aún podían hacerlo en ese lugar. Mas en el reino del norte no se podía, porque
ese lugar se había entregado a la idolatría, pero Judá todavía seguía reflejando el carácter de Dios y la morada de Dios. Pasemos al verso 2. Volvemos a Efraín y leemos: Efraín se alimenta con viento. Esta palabra para viento es la palabra ruach. También puede significar espíritu, pero el contexto nos diría si estamos hablando del Espíritu de Dios o de un ruach hazaká, un viento fuerte en el sentido natural. A veces esta palabra ruach se usa no solo para viento, sino para un espíritu inmundo. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Vemos que Efraín está sucumbiendo ante una influencia espiritual impía y demoníaca. Entonces Efraín se alimenta de viento. Y cuando hacemos eso, cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, de la verdad, de aquello que viene del Espíritu de Dios, ¿qué pasará? Pues dice aquí que él persigue Kadim. ¿Qué es Kadim? Es un viento del oriente. Pero entendamos lo que la Escritura dice aquí. Un viento del oriente es un viento de juicio. Así que cuando nos alimentamos espiritualmente de algo vacío, algo que carece de la verdad espiritual, ¿qué estamos haciendo? Estamos persiguiendo, y no es que uno dirá, yo quiero el juicio de Dios, eso es lo que persigo. No. Pero cuando me alimento de enseñanzas erróneas, estamos persiguiendo el juicio de Dios, y eso es lo que Oseas quiere que el pueblo entienda. Segunda parte del verso 2. Todo el día multiplican falsedad y robo. Estas dos cosas van juntas. Falsedad, engaño, mentira, como quieras traducir la palabra kazav, y el robo. Mentí para obtener ganancias. Mentí para poder defraudar y obtener un beneficio. Ese era el reino del norte. No se basaba en la verdad, no buscaba las bendiciones de Dios, sino que buscaba lo material de este mundo. Y muchas veces este mundo no es justo, no es recto y no funciona bajo los principios de Dios. Por eso la Escritura habla de que somos peregrinos aquí. Como estudiamos en Apocalipsis, debemos recordar que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué significa eso? No que ya vivamos allá, sino que nos comportemos aquí como embajadores del reino. No tomamos decisiones motivados por los intereses de este mundo, ni hacemos todo lo que se considera legal aquí, porque hay muchísimas cosas que son legales, pero que son abominación delante de Dios. Lo que está diciendo el texto es algo muy sencillo. Nos dice que debemos ser motivados por la verdad de la palabra de Dios y no por mentiras y el deseo de robar. Avanzando en el verso 2. ¿Cuál es el problema con Israel, con Efraín, el reino del norte? Ellos han hecho un pacto con Asiria. Este pacto es por miedo. Han sellado un acuerdo político con Asiria para protegerse. ¿Y qué nos dice esto? Que son un pueblo sin fe. ¿Por qué lo digo? Porque cuando crees en Dios, si amas a Dios, ¿qué dice la palabra? El perfecto amor echa fuera todo temor. Si amas a Dios perfectamente, no temerás a los enemigos. Y cuando caminas en obediencia a Dios, el enemigo no tendrá poder contra ti. Una de las estrategias clásicas del enemigo es tratar de que le prestes atención a él, que pases horas batallando contra él. Pero ¿sabes cómo se pelea mejor contra el enemigo? Sirviendo a Dios. Simplemente haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, conforme a la revelación de la Escritura. Así es como vencemos al enemigo. No se trata de perseguir sus ataques ni de ir a donde Él está obrando. Tú vas donde Dios está trabajando y participas en el plan de Dios. Eso derrota al enemigo. Cuando obedeces a Dios, estás invitando a Dios para que derrote al enemigo. Pasemos ahora a la última parte del verso 3. Aquí tenemos la palabra shemen. Shemen es aceite, y en este contexto habla de una unción. En este contexto, la unción es la provisión de Dios. Y lo que está ocurriendo es esto. Israel, como ya no confía en Dios, sino que confía en el hombre,
ha tomado esa unción, la preparación, la provisión que Dios brinda, ¿y qué hace? La lleva a Egipto, es decir, Israel saldrá al exilio. Este potencial que tienen, lo están abandonando. Con su comportamiento, realmente están fortaleciendo al enemigo. Verso 3. En el verso 3 hay un cambio. Por los próximos versículos no vamos a hablar del reino del norte, sino de Judá, el reino del sur. Y lo haremos recordando el origen de Judá, o sea, el inicio del reino, lo que nos lleva a Jacob. Jacob, a pesar de lo que mucha gente dice y enseña erróneamente, Jacob es un buen nombre. Su nombre no significa engañador o usurpador. Su nombre significa el que va detrás o el que persigue. ¿Y qué perseguía él? Piensa en su historia. Él estaba persiguiendo la herencia de Dios. ¿Por qué lo digo? Veamos el verso 3. Comienza diciendo: El Señor tiene una contienda con Judá, y visitará a Jacob conforme a sus caminos. Conforme a sus obras, le pagará. ¿De qué está hablando? Simplemente de que Dios es fiel, y si Él tiene una contienda con alguien, actuará en respuesta a los caminos y las obras de esa persona. Así que, Judá no es perfecto, pero regresamos a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es fundamental. ¿Por qué lo digo? Pasemos al verso 4. Aquí veremos el origen de Jacob o Jacob. Verso 4. En el vientre tomó a su hermano. ¿De quién hablamos? De Jacob y Esaú. Cuando estaban en el vientre, puedes ir al libro de Génesis, hubo una lucha entre ellos. ¿Basada en qué? Basada en el deseo de cada uno por la primogenitura. En la carne, en la fuerza natural humana, Esaú era más fuerte. Esaú fue quien salió primero. Pero Jacob no se dio por vencido. Aunque Esaú fue quien salió primero del vientre, ¿qué nos dice aquí? Que Jacob se aferró a su hermano, buscando alarlo hacia adentro. Pero en la carne no era lo suficientemente fuerte, mas no se rindió. Y recuerden eso, Jacob no se rindió. Dice, sino que con poder luchó con Dios. Este mismo verso de alguna manera nos está dando entendimiento hermenéutico, usando el contexto de la Escritura para llegar a la interpretación adecuada. Jacob quería esa primogenitura. Él eventualmente la compró. Y con la primogenitura viene la bendición. Honestamente, me cuesta creer la cantidad de maestros bíblicos que, al considerar este conflicto entre Jacob y Esaú, y la primogenitura y la bendición, favorecen a Esaú. Hacen declaraciones terribles contra Jacob, y no deberían, porque bíblicamente hablando, Jacob de manera justa, sin acciones indebidas, compró la primogenitura, y con ella viene la bendición. Él tenía razón cuando se presentó ante su padre diciendo, «Soy Esaú», porque él tenía el derecho que Esaú le había vendido. Pero aquí está la clave. Él no se rindió. Él perseguía. Él se aferró a ese talón. El talón es sinónimo de victoria. Él quería la victoria. ¿Qué victoria? El privilegio de servir a Dios. Al final del verso 4 dice, y con su poder luchó con Dios. ¿Cómo lo hizo? El verso 5 lo dice, luchó con el ángel y prevaleció. Tenemos que entender que estaba luchando con el ángel del Señor, pero en un sentido, era la presencia misma de Dios la que estaba allí. Y él no se dio por vencido. Recuerden que ese ángel, al amanecer, quiso regresar a los cielos y dijo, déjame ir. Pero Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué estaba buscando? La bendición, y eso es algo bueno. Y él obtuvo la bendición. Pero ¿cómo la obtuvo? Noten, dice, con llanto y súplica. Y eso está asociado con la actitud correcta para la adoración, la mentalidad adecuada para honrar a Dios. ¿Por qué lo digo? Final del verso 5.
porque en la casa de Dios, en Betel, es lo que literalmente dice la casa de Dios, Él nos encontrará. Él escribe esto como un ejemplo para nosotros. Si queremos que Dios nos reconozca, nos encuentre, debemos ser como Jacob, no rendirnos, sino buscar a Dios con llanto y súplica. ¿Por qué? Porque queremos ser usados por Dios. Ese era el deseo de Jacob. Así que dice, nos encontrará, ¿y qué hará luego? Hablará con nosotros. ¿De qué está hablando? De darnos revelación. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que suplicaste? En el sentido de rogar o implorar. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Dios llorando diciendo, no me voy a rendir, no voy a dejar esta oración, no voy a seguir con mi vida hasta que tú, Dios, me des tu revelación, lo que tú quieres que yo sepa? Así es la adoración correcta. Eso es lo que Dios busca en su pueblo. Cuando hacemos eso, Dios nos hablará. Verso 6. El Señor, el Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su memoria. Estamos hablando de Jacob. Jacob confiaba en este Dios celestial, el Dios de los ejércitos celestiales. Y dice, Él es su memoria. ¿Qué significa esto? Que Jacob recuerda a Dios, sin importar la situación, sin importar lo que esté ocurriendo en su vida. Él recuerda a Dios y eso es suficiente. Como dije, pueden estar pasando cosas malas. El enemigo puede ser más grande y más fuerte que tú. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. No necesitas darle prioridad a ese enemigo, a esa amenaza, a ese problema. Solo vuelve a Dios, buscando su voluntad y con el deseo de no solo conocerla, sino de cumplirla. Eso es la victoria. Verso 7. Ahora hablará de arrepentimiento, un aspecto clave del arrepentimiento. Muchos piensan que el arrepentimiento es lo que yo hago para llegar a Dios. Falso. El arrepentimiento es con Dios. ¿Por qué lo digo? Verso 7. Tú, con tu Dios, arrepiéntete. Dios está presente para ayudarnos a arrepentirnos, ayudarnos a volver a Él, pero hay un pensamiento previo que debes tener. Todo arrepentimiento tiene como característica fundamental esto que viene. Presta atención. Gesed umishpat shmor. Gesed es gracia en hebreo. Así que el arrepentimiento es buscar la gracia de Dios. No solo la gracia para salvación, lo cual es fundamental. Probablemente tú ya hayas recibido la gracia de Dios para salvación. Espero que ya hayas invitado al Mesías Yeshua, a Jesucristo, a tu vida, y hayas confiado en aquel que entregó su vida en la cruz, derramando su sangre para tu redención eterna. Pero noten además que aquí la gracia aparece a la par de otra palabra. ¿Cuál será? Mishpat. Mishpat significa justicia. La gracia de Dios no solo me salva, eso es una parte esencial, pero la gracia de Dios también produce justicia en mi vida y a través de mi vida. Esa es una verdad importante. La gracia de Dios obra justicia en mi vida y a través de ella, tal como dice Zacarías. Zacarías dice, ejecuten la justicia. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Si estás en una situación donde hay injusticia, involúcrate y procura que se haga justicia. Así obra la gracia de Dios en la vida de la gente y es lo que se supone que cumplamos y con lo que vivamos comprometidos. Luego dice que puedes tener algo, puedes tener esperanza en el Señor tu Dios. ¿Cuándo? Siempre, en toda situación. Si te preocupa la justicia, espera en Dios siempre, porque Él estará allí para ayudarte, para proveer esa justicia en tu situación. Pasemos al verso 8. Aquí tenemos el término Canaán. Hay 3 significados o definiciones para esta palabra Canaán. La raíz de Canaán significa someterse. Uno puede someterse a lo correcto o someterse a lo incorrecto. Así que Canaán implica sumisión. Otro uso de la palabra Canaán es para referirse a una ubicación geográfica en Israel, la tierra de Canaán o los cananeos, el pueblo llamado a someterse a las cosas de Dios. El tercer sentido, que es el que aplica aquí, que puede tener la palabra Canaán, es simplemente mercader. Puede ser un mercader fiel
o un mercader infiel. Desafortunadamente, en este caso veremos que este mercader no es fiel. Noten lo que dice: un mercader que tiene en su mano balanzas. Estos pesos o balanzas son importantes para un mercader. Así se determina el precio de algo. ¿Cuánto se debe pagar? Se ponía la plata encima y el peso indicaba su precio, su valor monetario. Pero el problema aquí es que sus balanzas ¿son qué? Sus balanzas son mirmar. ¿Qué significa mirmar? Un engaño. ¿Por qué lo son? Porque Él ama la opresión. Si estamos espiritualmente firmes, caminando en la verdad, preocupados por la justicia, es decir, si la gracia de Dios está operando en nuestra vida, seremos personas íntegras que caminan en la verdad. Eso no pasa aquí. El problema con Efraín, con el reino del norte, es que están motivados por las ganancias, incluso por ganancias obtenidas injustamente. Por eso dice que Él ama la opresión, en referencia a Efraín. Verso 9. Y Efraín dice: me he enriquecido, he hallado mi poder. Piénsalo. No dice: Dios me ha bendecido, sino: me he enriquecido. ¿Cómo? ¿Cuál es el contexto? Engañando a otros. He hallado mi poder, y añade: en todos mis esfuerzos no hallarán en mí iniquidad alguna, nada que sea pecado. Es lo que dice, pero esa declaración es falsa. ¿Cómo lo sabemos? Siguiente verso, verso 10. Porque yo, el Señor tu Dios, aquí está reafirmando su identidad y luego dice: Migeretz Mitzraim, desde la tierra de Egipto. Siempre que aparece la frase desde la tierra de Egipto, está hablando del Éxodo. ¿Y por qué estaba el pueblo en Egipto en primer lugar? Por pecado. Dios dice: a mí no me engañan, no pueden mentirme. Ustedes estuvieron en Egipto por causa del pecado. Efraín no es ese hombre perfecto que se hizo a sí mismo y logró ser millonario por su integridad y sus acciones sin pecado. Dios dice: no puedes mentirme. Yo fui quien te sacó de Egipto, donde estuviste porque vendiste a tu hermano José impíamente, en pecado, a los madianitas. Verso 10. Dice: pero, a pesar de esto, dice: haré que habites en tiendas como en los días de la fiesta señalada. Lo que Dios está diciendo es que Él es capaz de llevar a Efraín, a ese que no conoce la verdad, o al menos no está viviendo en la verdad, ni proclamando la verdad. Dios dice: ¿saben qué? Yo voy a llevarlos de vuelta a un punto donde serán, una vez más, como en los días de los tiempos señalados. ¿Qué significa eso? Donde me adoren a mí. ¿Por qué está ese verso aquí? Para enseñarnos que Dios, sobre todas las cosas, quiere mostrarnos que el arrepentimiento nos lleva a adorarlo a Él. Verso 11. Aquí habla de los profetas y de la importancia de la profecía. Y hablaré en cuanto a las profecías y multiplicaré la visión. Curiosamente habla de profetas en plural, pero aquí habla de visión. Multiplicaré no las visiones, sino la visión en singular. Es decir, que Dios dirá lo mismo, dará la misma visión una y otra vez. Dios no es hombre para cambiar de opinión. Y esta profecía es tan importante que dice: en manos de los profetas, en sus palabras, dice: ¿yo qué? Seré mostrado. La implicación es que Dios se dará a conocer a través de la profecía. Por eso estudiamos la profecía. Quizá me digas: esto no es muy emocionante. Para mí lo es, pero tal vez no para ti. Puede que no veas todos los principios. Quizá no te emocionen estas cosas, pero te diré algo. Es por la profecía que podrás conocer cómo es Dios, que podrás encontrar su carácter, el testimonio de Dios, por estas palabras. Por esto, como vimos en el estudio de Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía es el testimonio de Yeshua. Es decir, podemos saber quién es el Mesías, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará cuando entendamos la profecía.
Así que nunca seas negligente frente a la profecía. Leemos: en manos de los profetas seré mostrado. Ustedes sabrán cómo soy. Verso 12 dice: si en Galaad hay iniquidad, fue por vanidad. ¿Dónde queda Galaad? Galaad queda al oriente. ¿De qué? Pues Galaad queda al oriente del río Jordán. No forma parte de Israel en la actualidad, sino que está al oriente en Jordania. ¿Qué sabemos al respecto? Esta era la tierra donde las tribus de Rubén y Gad, junto a la media tribu de Manasés, quisieron habitar. Esta es la implicación. Ellos escogieron esa tierra probablemente por una motivación egoísta. Cuando la vieron, notaron que era buena para el ganado y tenían una motivación mundana. Eso es vanidad. Pero eso es poco en comparación con esto. Es lo que dice aquí. Es algo liviano en comparación con lo que pasó en Gilgal. Gilgal fue el lugar donde Dios renovó su pacto con ellos y donde de nuevo volvió a celebrarse la Pascua. Pero pronto se convirtió en lugar de idolatría, un lugar donde se sacrificaban bueyes y se levantaban muchos altares, como surcos eran los altares sobre los campos. Lo que esto nos comunica es que una vez más, ellos hicieron todos estos altares en estos campos con el fin de que las cosechas se multiplicaran. Bueno, Dios había prometido eso, pero ellos se volvieron a los dioses paganos, a los dioses falsos, en vez de creer en Dios y en sus promesas. Verso 13. Y Jacob huyó a la tierra de Aram. ¿De qué hablamos aquí? Esto es cuando Jacob dejó la tierra de Israel y se fue a la tierra de Aram. ¿Y qué hizo allí? Se casó. Y allí en la tierra de Aram, Israel sirvió por una mujer. Y dice que por una mujer guardó. ¿Qué significa esto? Que guardó las promesas de Dios, guardó el pacto, porque Dios le había dicho a Jacob que en su descendencia, y por eso él buscaba una esposa, para producir esta simiente con la que vendría la bendición. Por esto debemos entender este principio profético. Y dice: y con un profeta, el Señor trajo a los hijos de Israel de Egipto, y con un profeta, ellos serán guardados. Solo por la profecía seremos guardados en los planes de Dios, para que podamos vivir los propósitos de Dios y revelar la gloria de Dios a los perdidos. Una vez más se me terminó el tiempo. Hasta la próxima sesión. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.